presentado. Ok. Te Qué cosa, escuchamos, Oscar. La Bueno, sí, no, no lo puedo evitar. ¿Qué va a hacer? bueno, en Bueno, primer lugar, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias por tu generosidad, por la generosidad de los comentarios, por la invitación. Para mí también es un gusto, es cierto, nos conocemos hace bastante poco tiempo, a pesar de que compartimos una casa de estudios un montón de años, pero la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires es un lugar tan grande que uno no necesariamente se encuentra con las personas, por más que transite los mismos pasillos, ¿no? Y es cierto, yo no recuerdo hasta que, si no tengo mal entendido, vos lo propusiste hace un par de años, interlocuciones entre las cátedras de escuela francesa e inglesa, y estoy en esa cátedra hace más de 20 años, largos. Así que, digo, me parece un punto relevante también porque, más allá de que en ciertos momentos Lacan pueda tomar distancia de algunos planteos de la escuela inglesa, de Klein puntualmente, es indiscutible la apoyatura que Lacan tiene en Klein en un momento inicial de su enseñanza, ¿no? Que se plasma claramente en algunos escritos previos a Función y Campo de la Palabra. Les cuento un poco lo que pensé en relación a esto del nombre propio. Digo, me parece que las elaboraciones que Lacan puede hacer sobre el nombre propio son imposibles de disociar de dos cuestiones, en principio. Por un lado, es imposible de separar del modo en que Lacan piensa el orden simbólico. En ese sentido, a mí me gusta afirmar que Lacan claramente es hijo de su época, ¿no? Lacan es un autor que queda imbuido de una perspectiva epistémica, ¿sí? Que implica cierta manera de pensar el orden simbólico, y con eso me refiero a referencias incluso externas al psicoanálisis. Digo también, digamos, el concepto de estructura tan pregnante del pensamiento a mitad del siglo XX en la ciudad donde vivía Lacan, en París, que, digamos, deja su marca no solo en el psicoanálisis, sino en una cantidad de ámbitos del pensamiento humano. Y la otra cuestión importante en relación al nombre propio es su íntima vinculación con el deseo, ¿no? Algo de esto mencionaba Estela recién. Y señalaría dos cosas. En primer lugar, digo, porque fue para mí un motivo de sorpresa en algún sentido y de interrogación. Freud no habla del nombre propio, ¿no? Yo he encontrado en un rastreo por la obra de Freud solo 2 menciones al nombre y no son propias, o sea, son menciones de otros autores. Y me ha llamado poderosamente la atención cómo Freud no avanza hacia ahí, digamos. Es evidente que la elección, si se quiere, en cuanto a sus referencias y en cuanto al foco en el cual Freud va a hacer la lectura, es posterior, es de otro orden que la de Lacan. Y por otro lado está la cuestión del deseo, ¿no? Digo, decía Estela recién, la importancia de un deseo que no sea anónimo. Y recordaba hoy, más temprano, que muy tempranamente, cuando Lacan, de alguna manera, plasma en una escritura, que es el esquema lambda, bien del principio, el seminario 2, digamos, la relación entre el sujeto y el otro, en orden al reconocimiento que se juega en el deseo en aquella ocasión, en ese tiempo, Lacan define al otro como un otro con nombre y apellido. O sea, ya es claro para Lacan que el otro no puede ser un otro anónimo. Que en todo caso, respecto de un deseo que se vuelve operativo, será alguien que a partir de ese nombre responda por ese deseo. Por eso es tan relevante este problema digamos, del nombre, por ejemplo, en relación a la operatoria del nombre del padre, ¿no? Lo que permite de alguna manera trascender ciertas imaginarizaciones en cuanto a lo que sería más del orden del cuento. Cuando Lacan plantea allí el nombre, lo ubica en relación a una operatoria que es estructurante, fundante de una posición del sujeto. Entonces me parecía que podía ser esta una buena ocasión para trazar de alguna manera un camino, ubicar algunos pasos que dejen en todo caso sobre la mesa cómo es que Lacan llega a hablar del nombre propio, ¿no? ¿Cuáles son los eslabones previos que tiene que ir construyendo? Y a partir de ahí ubicar algún panorama. Porque el nombre propio no aparece en Lacan en el principio, no aparece en cualquier momento. Tengo el convencimiento de que aparece en un momento bien puntual y concreto de su elaboración, que es a la altura del seminario 9. Previamente a eso podemos encontrar referencias al nombre
no es el nombre propio, es más del orden del nombre común, más cercano incluso al concepto hegeliano. Pero hay un momento donde se produce una bisagra y allí entra en juego el nombre propio, que tendrá en Lacan una serie de efectos perdurables, e incluso en seminarios bastante cercanos al final de su enseñanza encontramos nuevamente, o todavía, deberíamos decir mejor, a Lacan interrogándose sobre la función del nombre propio y sobre una operación que llama la nominación. Entonces había pensado que, bueno, podíamos ir armando en principio este recorrido, que conlleva pensar, en todo caso, los lineamientos centrales de Lacan desde el principio, ¿no? O sea, sabemos que Lacan funda un marco conceptual para poder sostener su retorno a Freud. Y ese marco conceptual es la tripartición entre los tres órdenes, que son lo simbólico, lo imaginario y lo real. Los cuales no solo le aportan a Lacan una perspectiva epistemológica, digamos, sino que además le sirven para entablar esa discusión que dura años con una buena parte del psicoanálisis de su época, al cual Lacan acusa de un cierto desvío, ¿no? El desvío que implica abandonar la función constituyente de la palabra. Para Lacan el desvío consiste, ¿no?, en que el psicoanálisis que él llama freudiano lleva la práctica del psicoanálisis a un atolladero, que es el campo del imaginario. Que sería, digamos, sentar las bases de la práctica clínica en lo que es del orden de las significaciones, los sentidos, la afectividad, las resistencias, lo especular. Y frente a esto la posición de Lacan es clara, él le contrapone a esto lo que llama así sucintamente la función del símbolo. O sea, el concepto de significante. Término que, si bien va a tener un desarrollo marcado a partir del seminario 3, podemos encontrarlo en el escrito inaugural Función y campo de la palabra. Este significante para Lacan es una materialidad preexistente, vaciada de significación, y ese es su punto más destacable, en todo caso su concepción más novedosa. Lo cual le va a permitir a Lacan elaborar o en todo caso pensar, acuñar una estructura, un estatuto particular de la estructura del lenguaje, que le va a permitir tomar distancia de la lingüística, aun cuando en un primer momento se apoya allí. Podría decir que un punto fundamental en la distancia entre el psicoanálisis y la lingüística es que para el psicoanálisis el lenguaje no cumple una función semántica. O sea, su función no es la de significar, sino que para Lacan el lenguaje es un campo preexistente que espera la llegada del sujeto al mundo. El equivalente freudiano del lenguaje podría ser la cultura. Me parece que esta manera de pensar de Lacan respecto del orden simbólico explica cierto movimiento que uno puede verificar, quizá, digo, para situarlo, entre las décadas del 40 y el 50, donde él pasa de una, como decíamos antes, una apoyatura importante en la teorización de Klein, ¿no? Es uno de los autores de su época que Lacan destaca con, digamos, con mayor énfasis, y entiendo yo que entre otras cosas es por el lugar y la función que Melanie Klein le preserva a la pulsión de muerte, lo que no fue muy común entre los psicoanalistas de su época. Digo, me parece un baluarte eso, ¿no? Porque Lacan va a arrancar su conceptualización del orden simbólico ubicando el más allá del principio del placer, y por consiguiente el automatismo de la pulsión de muerte. Sin embargo, hay un movimiento en el cual Lacan pasa de una apoyatura importante en la teorización de Klein a la crítica respecto de ciertos impases en los que cae el planteo kleiniano. Me parece que en todo caso el foco de la crítica por parte de Lacan es quizá la dificultad en el razonamiento de Klein en cuanto a ubicar los elementos estructurantes como significantes, lo cual desde la óptica desde la cual Lacan está leyendo esto, determina todos estos efectos imaginarios que él tanto critica.
Sin embargo, hay puntualmente en un autor, yo había estado charlando con Estela hace un tiempo sobre esto, ella me comentó esto, y yo leí un capítulo de un libro de Diana Rabinovich, en su libro sobre el objeto del psicoanálisis y sus incidencias en la dirección de la cura, donde está mencionado este autor leiniano, Wilfred Bion, ¿no? El cual incluso Rabinovich mismo menciona al intento de este autor por de alguna manera intentar trascender estas imaginarizaciones del razonamiento. En lo que ubica puntualmente como la capacidad de reverie de la madre, ¿no? Que Rabinovich lo señala respecto de lo que se llama la función alfa, ¿no? Que está pensado como una capacidad simbólica. La capacidad simbólica del otro, vía la cual el otro en su operatoria modela o modula, y puntualmente en un campo que no deja de tener, digamos, una raíz problemática, que es la relación del sujeto con el objeto. La relación del sujeto al objeto del deseo, al objeto anhelado, al objeto esperado. Cuestiones que a Lacan lo ocupan muy tempranamente, ¿no? Y que él elabora a partir de una de las tres formas que toma la falta de objeto, como es la frustración. Lacan plantea que hay una tríada para pensar la relación del sujeto al objeto en la medida en que éste falta. Y esta tríada es la frustración, la privación y la castración. En la medida del retorno a Freud, hay por parte de Lacan una apoyatura, digamos, un volver a situar el privilegio freudiano de la castración. Por el hecho, ¿no? O en todo caso el problema, de que la división del sujeto acarrea, ¿no? Podríamos decir un agujero a nivel del objeto complementario. Si el sujeto queda dividido por la acción del lenguaje que preexiste, esto tiene un correlato a nivel de la relación del sujeto con el objeto. Lo que Lacan va a criticar, digamos, respecto de la comunidad analítica de su época, es que hay un cierto centramiento en la dimensión de la frustración y un cierto abandono de la función constituyente de la castración. A partir de lo cual Lacan, a partir de esta crítica, su mira es volver a poner en valor la función del deseo. Y vemos cómo los términos se van ordenando, ¿no? Una determinada manera de pensar el orden simbólico es congruente con cierto lugar preponderante del deseo y con una relación del sujeto con un objeto que se caracteriza por ser una relación de ser a falta, o sea, una relación donde lo que fracasa es la complementariedad. En la medida de que el deseo es un efecto de la captura por el lenguaje, el deseo inconsciente carece de un objeto natural que lo complemente. A partir de lo cual, entonces, el deseo humano será deseo de otro deseo. Y allí me parece que en todo caso se evidencian dos referencias filosóficas muy relevantes para el psicoanálisis, como son por un lado, en el caso de Lacan patente, Hegel, el planteo hegeliano respecto del deseo en la medida en que no puede recaer sobre ningún objeto de la naturaleza, y la perspectiva socrática, la cual a partir del banquete pone en juego que el deseo humano se dirige sobre otro deseo. Este concepto de deseo se apoya sobre ese privilegio de la castración en Lacan, la cual conlleva una teoría del significante pensado como una anterioridad lógica al sujeto. Y esto es relevante porque esta manera de pensar al lenguaje le permite a Lacan trascender cualquier innatismo. O sea, el sujeto nace para Lacan en un baño de lenguaje. Hay incluso una discusión que él tiene con algunos psicoanalistas de su época, entre los cuales está Daniel Lagache, respecto de la relación entre el inconsciente y el lenguaje.
Y Lacan no duda en afirmar, y lo sostiene a lo largo del tiempo, que el lenguaje, en primer término, dirá después el significante, es la causa material del inconsciente. O sea que tenemos inconsciente en la medida de que el lenguaje nos preexiste. Y esto abre en Lacan el abanico de dos aforismos, con los cuales podrá dar cuenta de este estatuto del inconsciente. El primero afirma: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. O sea, es la materialidad misma del lenguaje la que Lacan encuentra en el inconsciente. Incluso va a decir en la significación del falo esa relación en la que nadie había pensado todavía. El significante y el inconsciente como otro escenario tomado de Freud. De alguna manera, con esto Lacan viene a responder a la pregunta freudiana acerca de cuál podría ser el sustrato del aparato psíquico, ¿no? Y Lacan responde: la materialidad propia del inconsciente es el significante. Con lo cual, el inconsciente es un efecto del lenguaje. O sea, el sujeto tiene un inconsciente porque habla, por el hecho de que el hablar lo divide. También podríamos decir, por ser parlantes, hay un saber que nos determina en la misma medida en que nos es inaccesible. Y de allí que Freud haya definido al inconsciente como un saber no sabido. O sea, algo inédito hasta el psicoanálisis. Incluso, ¿no?, allí donde Freud puede ubicar en las leyes del proceso primario la condensación y el desplazamiento, Lacan plantea que el funcionamiento del inconsciente responde precisamente a dos tropos lingüísticos, como son la metáfora y la metonimia. Este es un primer momento donde, entre otros tantos, se verifica esta, digamos, esta característica, como yo la llamaba antes, me permití llamarla, de que Lacan era hijo de su época, ¿no? Hay una referencia fundamental que domina este primer momento de la obra de Lacan, y es la antropología estructural de Lévi-Strauss, ¿no?, de la cual él puede extraer como baluarte las leyes del intercambio, lo cual permite, ¿no?, que los vínculos sexuales queden prescriptos por una ley. Están los que son posibles y están los que están prohibidos. De alguna manera, ubicar esta estructura a partir de las leyes del intercambio, lo que pone en juego es la posibilidad de una permutación, o sea, de un movimiento, el cual implica como precondición una falta. Hoy es antidiluviano, pero yo muchas veces pongo como ejemplo para los alumnos en la facultad, como ejemplo de esto, un juego que se jugaba antes de las computadoras, como era el Senku, ¿no? Es un juego que tenía un pequeño tablero con una cantidad de fichas y había que eliminar la mayor cantidad posible. El objetivo de dejar una sola, y se podía saltar de una sobre otra eliminándolas porque faltaba una ficha. Si no faltara esa ficha, no hay movimiento posible. O sea, la estructura se pone en funcionamiento porque está, en todo caso, ordenada o constituida en derredor de una falta. De allí podríamos decir la íntima vinculación entre el orden simbólico y la muerte, ¿no? Cuestión palmaria en el planteo de Hegel que Lacan importa para el psicoanálisis. Ahora, me parece además de esto que la antropología de Lévi-Strauss le aporta a Lacan una perspectiva simbólica que se sostiene de la ley de prohibición del incesto. Y acá entra otra vez el nombre, porque para que la ley de prohibición del incesto se vuelva operativa para un sujeto, se hace necesaria la operación del nombre del padre. Esta, digamos, relación, o en todo caso esta característica, diría mejor, por la cual el orden simbólico se organiza en derredor de una falta, conlleva afirmar
que el orden simbólico no implica que todo pueda ser significado. Y aquí es donde entra, digamos, entra tallar determinada característica que va a ser fundamental para la entrada del nombre propio. Podríamos decir que la apoyatura, o una de ellas, apoyatura freudiana que encontramos respecto de este punto, es que el mismo Freud plantea que el aparato psíquico se ordena a partir de la pérdida del das de, ¿no? O sea, que de alguna manera hay un vacío fundante. Este vacío fundante acarrea como consecuencia que el orden simbólico no puede significar todo el campo. O sea, hay de lo que no entra allí. O en todo caso, digamos, hay de lo que es reacio al sentido. Por eso cobra más peso, más valor, esa definición de Lacan del seminario 3, ¿no? Donde se hace efectivo un giro entre el seminario 2 y el seminario 3. Hasta el seminario 2, el concepto de estructura para Lacan es un concepto de estructura completo, solidario de la idea del reconocimiento simbólico del deseo. Y del otro como un sujeto, con nombre y apellido, el que lleva a cabo el acto fundante del reconocimiento. A partir del seminario 3, Lacan empieza a formalizar esa iancia que afecta a la estructura. Dice, la estructura es un conjunto de elementos que forman un conjunto covariante, el centro. Para otra antigüedad, el juego de la silla. Siempre necesita uno menos que los participantes, porque uno se va a tener que quedar afuera. O sea, tiene que haber uno en menos. Esta definición de la estructura del seminario 3 le permitirá establecer con claridad la separación entre el significante y el significado. Entonces dirá, un significante en cuanto tal no significa nada. Está vaciado de sentido. Es una pura materialidad sin sustancia. En este punto a mí me gusta mucho la definición de la instancia de la letra. Un escrito complejo, pero temprano, en el cual Lacan dice que la cadena es un collar de anillos que se sella en el anillo de otro collar hecho de anillos. O sea que los elementos de la cadena son los anillos. O sea que el significante es un anillo. Y un anillo no es más que un agujero enmarcado. Con lo cual Lacan, con esta ejemplificación, lo que está destacando, resaltando desde mi entender, es ese vaciamiento que implica el concepto de significante. Significante será una materialidad, carente de sustancia y de sentido per se. Y esto implica para Lacan este movimiento que lo lleva al segundo aforismo del inconsciente. Implica apoyarse sobre otra referencia. Ya no será tan determinante la lingüística estructural, sino que será fundamental, perdón, la antropología estructural, sino que será fundamental la lingüística susuriana. Disciplina de la cual él extrae en principio el signo lingüístico de Saussure, el cual conlleva una cierta relación propia de ese sistema de pensamiento entre significante y significado. Lacan toma los términos y rompe esa relación. Para destacar precisamente que si un significante en cuanto tal no significa nada, el significante está separado de la significación. Esto da paso entonces al segundo aforismo del inconsciente. El inconsciente es el discurso del otro, con mayúscula. Fijémonos que si en el primer aforismo domina la estructura, y Lacan habla del lenguaje, no menciona al otro, podríamos decir que el primer aforismo da la estructura de todo el inconsciente. En el segundo, Lacan ya no habla de lenguaje, sino de discurso. E introduce al otro, que está ausente en la primera definición.
Con lo cual, el movimiento del primero al segundo aforismo se podría pensar como el tránsito de lo universal a lo particular, de la universalidad del lenguaje a la particularidad del otro de cada quien. O también, ¿no? ¿Cómo se hace efectiva la distancia entre el lenguaje y el orden simbólico? El cual es definido por Lacan en la conferencia inaugural de julio del 53, lo simbólico, lo imaginario y lo real, como la pasta del sujeto. La tela, podríamos decir también. O sea, partiendo de la estructura preexistente del lenguaje, ¿cómo se constituye el orden simbólico de un sujeto? Porque interrogarnos acerca de esto es preguntarnos por las operaciones lógicamente necesarias para el advenimiento del sujeto a la existencia. O sea que preguntarse a partir de la preexistencia del lenguaje cómo se funda lo particular del orden simbólico es también preguntarse de qué modo un sujeto adviene a la existencia. Sucintamente, sin querer complicar demasiado las cosas, pero solo mencionarlo, en un seminario un poco más adelante de este momento donde nosotros estamos, Lacan va a poder hacer una diferenciación muy clara, que de alguna manera ya está anticipada en De una cuestión preliminar, un texto del año 57, si no recuerdo mal, 55. Una diferencia entre lo que Lacan va a llamar un sujeto de hecho y un sujeto de derecho. O sea, el lenguaje divide, desnaturaliza, mortifica, introduce el patos en el sujeto. Pero es necesaria la operación del discurso, de la ley, del nombre del Padre, para que ese sujeto devenga un sujeto dividido. Por ejemplo, en el sentido en que lo entendemos en las neuroses. Y Lacan es claro, tempranamente dice, el sujeto es advenir, Seminario 2, debe constituirse. Y esta constitución no es más ni menos que una operación por la cual el sujeto se aloja en el otro. Ahora hay un problema con el alojamiento del sujeto en el otro. Dijimos antes, la preexistencia del lenguaje implica un vaciamiento, una desnaturalización que afecta la relación del sujeto con el objeto. Rabinovich, retomando el planteo de Lacan, dirá que hay tres series en la relación del sujeto al objeto. Está la serie del objeto del deseo, está la serie del objeto de la demanda y está la serie del objeto pulsional. Y ubicar esta tripartición no hace sino significar que el sujeto está dividido porque le falta el complemento. O sea, carece de un objeto connatural. El asunto es que esto tiene que tener, o en todo caso tiene, un correlato a nivel de la estructura significante. No solo que la falta alcanza al sujeto en la medida de la captura por el lenguaje, sino que la falta también afecta al otro en su estructura. Si hay algo que el niño pequeño no quiere, con lo que no quiere vérselas, es con la castración en la madre, dirá Lacan. El primer modo en que la castración se pone en juego para el sujeto. Esto será abordado por Lacan en términos del significante, respecto del hecho de que el otro, lugar donde el significante se aloja, el otro carece del significante que pudiera nombrar al sujeto. De resultas de lo cual el sujeto deberá entonces identificarse. Y la identificación va a ser una operación fundamental, no solo para Freud,
sino también para Lacan. Entonces, tomando el par de términos, y en este contexto decimos, el sujeto es evanescente, dividido, supuesto, y el objeto será definido en el seminario 4 de este modo. El objeto en psicoanálisis debe entenderse como la falta de objeto. O sea que el sujeto solo se alojará en el otro en la medida del deseo del otro. En la medida en que pueda tomar lugar en ese deseo. Allí está esa pregunta que extrae Lacan de la literatura, ¿no? De ese libro muy divertido y recomendable que es El diablo enamorado de Jacques Cassot, ¿no? Del cual Lacan extrae una pregunta que es ese famoso ¿qué vuol del grafo del deseo? ¿Qué me quieres? Sería. No simplemente qué quieres, sino qué me quieres. ¿Bajo qué modo quedé alojado en el deseo del otro? Sería la pregunta. Entonces, para poder efectivamente dar cuenta del modo en que el sujeto se aloja en el otro, es que Lacan tiene que poner en juego, casi freudianamente diría, dos dimensiones que por un lado funcionan en paralelo y por el otro lado se enlazan. Freud hablaba de las series complementarias en el sentido de lo hereditario y de lo adquirido, de lo filogenético y de lo ontogenético. Y Lacan va a hablar de la operación de elementos estructurantes y de contingencias históricas. Entonces, como parte de esta discusión por la cual hace un intento sostenido por sacar la operación del complejo de Edipo y el complejo de castración del orden del cuento, de la anécdota, para llevarlo a una operación de estructura, es que Lacan planteará que hay significantes primordiales, elementos estructurantes de la posición del sujeto, como son el nombre del padre, el deseo de la madre, el ideal y puntualmente el significante fálico. Estos significantes constituyentes, algunos de los cuales podemos encontrar en la operación de la metáfora paterna, implican la operatoria formal del Edipo, pero en su entramado con el complejo de castración. Podríamos decir que estos significantes arman esa trama simbólica que vendrá a soportar la posición del sujeto en el deseo. No casualmente, entonces, me parece que hay en Lacan un cierto, paulatinamente, ¿no? Un cierto privilegio de la castración por sobre el Edipo, que no implica dejar de lado el Edipo bajo ningún concepto, pero hay como un privilegio en el sentido que Lacan hace foco sobre eso. A tal punto que en un texto muy temprano, como es La significación del falo, da inicio al texto con esta frase. Es sabido que el complejo de castración inconsciente tiene una función de nudo. Nada del orden de los nudos Borromeo, estamos años luz de eso. Un nudo. ¿Qué es un nudo? Es un lazo. El complejo de castración es lo que permite que el sujeto haga lazo con el otro, allí donde el otro carece del término que pudiera darle identidad. O sea que la castración permite el lazo del sujeto con el otro, allí donde el otro pone en juego un deseo, en el cual el sujeto quedará interesado, con toda la equivocidad que ese término tiene. O sea que el sujeto se incluye en el otro, pero contándose como falta. El sujeto solo queda
solo adviene en el lugar del otro, en la medida en que se cuenta como falta, ¿no? Y esto, que puede sonar demasiado complejo en algún sentido, es cotidiano en la relación de un niño pequeño con su otro de origen. El niño tiene una sola manera de verificar su lugar en el deseo del otro. Y es a través de la angustia, ¿no? Por eso el niño elucubra toda una serie de estrategias, ¿no?, para verificar si frente a su falta el otro se angustia o no se angustia. Es la manera de poner en juego una pregunta que está articulada, pero estrictamente es imposible de articular. ¿Puedes perderme? ¿No? Entonces de repente los niños se esconden y el otro sale desesperado a buscarlos a dónde está, ¿no? Se sustrae. ¿Sí? La angustia es la única manera que tiene el niño de verificar ese lugar en el deseo, lo que nos hace evidente la solidaridad entre el sujeto como falta y el deseo del otro. Entonces yo lo plantearía en estos términos, lo he planteado en estos términos. Si el otro carece del término que pudiera darle identidad al sujeto, ¿cómo se hace el sujeto representar en el otro? Me parece, al menos esa fue la forma en que yo encontré de plasmar en una pregunta un orientador para recorrer ese camino. Entonces... Oscar, discúlpame un minutito. Hay un ruido, no sé si todos lo sienten, el ruido. Sí. ¿Sí? ¿Ahora también? Ahora no. Pero ¿sabés qué debe ser? Me parece que es el roce contra... quede grabado el ruido, ¿sí? No, está perfecto. Se pierden algunas palabras y, bueno, todo lo que está diciendo es sustancial como para perderlo. No, está bien. Espero que no se haya perdido demasiado. Me parece que debe ser por el roce con el suéter. Últimamente estoy con problemas con los auriculares. Todos los que me compro funcionan mal. Bueno, nos pasa a todos. Bueno. Es así. Decía, retomo la cuestión de la pregunta esta, ¿no? Si el otro carece del término simbólico que pudiera nombrar al sujeto, ¿cómo se hace el sujeto representar en el otro? Para mí, al menos, poder formalizarla en estos términos fue desde ya una pregunta pletórica de consecuencias, porque en todo caso se trata de recorrer las distintas maneras en las cuales Lacan responde a esto. Porque entonces se hace necesario, frente a esa falta simbólica, se hace necesario que algo venga a ser de anclaje para el sujeto, permitiéndole entonces hacer pie. El nombre propio es una de las respuestas a este interrogante. Hay previas, hay posteriores, pero me parece que hay, en todo caso en Lacan, hay un valor sincrónico del nombre propio. Porque una vez que éste hace su aparición, puede ser modificado en su estatuto. Pero Lacan sigue hablando del nombre hasta seminarios muy avanzados de su enseñanza. Cronológicamente hablando me refiero, con lo de avanzado. ¿Cuándo hace su aparición el nombre propio? No casualmente en el seminario dedicado a la identificación. Antes hablábamos de la identificación, concepto del cual Freud dice que es un término que está afectado por una oscuridad difícil de disipar, ¿no? Hay algo que se escapa en el concepto mismo de la identificación. El seminario de la identificación, su seminario número 9, es un momento de reformulación para Lacan, en el cual él está embarcado en un trabajo que le permita repensar el orden simbólico, su estructura, su lógica, su estatuto, para poder dar cuenta, acreditar de una manera más lógica, o sea, carente de sentido,
la castración que afecta al otro, o sea, la falta del otro. Para ello, simplemente yo lo señalo, sería todo otro recorrido, Lacan se va a apoyar en una referencia fundamental como es la lógica matemática de Frege. Incluso hay en la primer clase del Seminario 9 una diferencia en la cual Lacan plantea la distancia entre lo que llama las sintaxis antiguas contra las sintaxis modernas. Me parece que Lacan en el Seminario 9 hace uso de un punto de inflexión de la historia del pensamiento que se produce entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con el planteo de Frege. Y quizá eso explique por qué Freud no habla del nombre propio, porque sus referencias son previas, en general. Una de las preguntas de Lacan a lo largo del Seminario 9 es, ¿qué es un nombre propio? Y es una pregunta que insiste. Y yo diría que esa pregunta se divide en dos partes. ¿Qué es el nombre propio en el psicoanálisis? ¿Y qué función cumple? Lo que encontramos es que para poder dar cuenta de la especificidad del nombre propio en el psicoanálisis, lo cual, por ejemplo, por supuesto tiene su punto de partida en la identificación, no es el lugar donde va a concluir esto, Lacan pasa revista a toda una serie de abordajes previos, ¿sí?, filosóficos sobre el nombre propio, esencialmente del positivismo lógico, para criticar siempre el mismo punto. El foco de la discusión es el problema del sentido. Hace no mucho tiempo, en una librería que está muy cerca de aquí, una gran librería de libros usados donde venden cosas buenísimas, había un libro llamado El Manifiesto Comunista de un tal Carlos Marx. Y a mí me dio mucha gracia porque me pregunté quién sería ese famoso Carlos Marx. Porque el problema de los nombres es que no se traducen. O sea que hay un problema a nivel del sentido en relación al nombre. Y ahí diría, tomaría el sentido en su equivocidad. Por un lado la significación, por el otro lado la dirección. Casi al modo del significante asemántico del Seminario 3, Lacan plantea que un nombre propio es un término asemántico, en el cual su función no es el efecto de significado. Pero a esta altura, Lacan afirma con mucha claridad que por ende un nombre propio no es un significante. El significante se encadena con otros, produciendo un efecto de sentido. El nombre propio, en cambio, aparece en Lacan respecto de aquellos interrogantes sobre esos puntos en los cuales, en el orden simbólico, el sentido desfallece. Ese es el momento de la identificación, un momento de interrogación, de reelaboración, de formalización de la castración del otro, o sea, de esa falta sin la cual no hay sujeto. El nombre propio tendrá en el psicoanálisis una función precisa, a partir de un verbo que se repite e insiste y Lacan raramente modifica. Es el término designar. Un nombre propio designa al sujeto. No lo nombra, no lo representa. Indica su posición. No casualmente, designación es el mismo término que aparece en la primera definición que Lacan da del falo en la significación del falo. Es el significante destinado a designar puntos suspensivos. El nombre propio hace su aparición entonces
cada vez que Lacan se ocupa de aquello que implica la vacilación del sentido. Y la pregunta, ¿qué es un nombre propio?, es respondida por Lacan como de este modo: el nombre es algo con lo que el sujeto se nombra, lo que de ninguna manera implica que se lo diga. El nombre propio para el psicoanálisis no es equivalente a lo que es para el derecho, ¿no? Incluso va a ser indispensable para Lacan, en la constitución del nombre propio, introducir la figura del lector, así lo llama. ¿Por qué? Porque Lacan, allí en la identificación, aborda el nombre propio a partir de un término central, como es el término de la letra, que ya viene Lacan trabajando con la lógica del significante desde la instancia de la letra. ¿De qué se trata a nivel de la letra? De algo que cabalga entre el orden simbólico y lo que queda por fuera de sentido. Por eso incluso no dudará en llamar, y me gusta mucho la definición, a la letra como un recurso de borde. Si el horizonte entonces del nombre propio no es la semántica, su abordaje cabalgará entre una perspectiva lógica y una perspectiva topológica. Ahora, este trabajo de Lacan tiene una apoyatura freudiana concreta. Es algo que Lacan lee en Freud y que extrae en términos de el rasgo unario. Y lo lee precisamente en la identificación. Puntualmente en el segundo tipo de identificación definido por Freud, en Psicología de las Masas. Dice Freud, la identificación es parcial, limitada en grado sumo, pues toma prestado un único rasgo de la persona objeto. O sea que lo que Lacan va a destacar con esta apoyatura del nombre propio es que el nombre es un elemento, llamémoslo así, que cobra valor precisamente por su valor diferencial. Eso es lo que se subraya. El nombre propio forma parte de las elaboraciones sobre la identificación. O sea que es el término que responde allí donde el sujeto carece de identidad. En este momento, para él, la identificación es esa operación que hace lazo. Y el nombre propio es aquello con lo que el sujeto enlaza en el otro. Es el término en el cual el sujeto pueda hacer pie. Es uno de los recursos de los que se sirve. La definición más lograda para mi gusto a esta altura de Lacan es que el nombre propio tiene que ver con una operación de sutura. Permite un lazo con la cadena precisamente allí donde el sujeto se cuenta como falta. O sea que a esta altura del nombre propio, en todo caso de la elaboración de Lacan, se anudan la demanda, el deseo, la identificación, el nombre propio, y lo que quedará para Lacan, en todo caso, será repensar qué relación tiene el nombre propio con la pulsión, o lo que es lo mismo. ¿Será que el sujeto se nombra, incluyéndose entonces en el otro, a partir de un cierto modo de goce? O sea, de una cierta particularidad de la satisfacción de la pulsión. Ese podrá ser, en todo caso, el lugar del enraizamiento del sujeto, ¿no?
Y lo que Lacan nunca va a dejar de destacar son dos cuestiones. En primer lugar, que el nombre propio responde al sujeto de la enunciación, o sea, al sujeto inconsciente. Casi incluso diría a lo más radicalmente inaccesible para el sujeto mismo. Y que es tributario de lo que llama una nominación latente, o sea, un acto de enunciación. Esa es la operación de lectura. El lector que el nombre propio exige es el otro. El otro es el que lee esa marca de la captura por el lenguaje. O sea que el sujeto recibe su nombre del otro. Pero ni el otro ni el sujeto pueden dar cuenta de ello. Esta nominación latente, entonces, es el primer núcleo sobre el que se constituye el inconsciente, un no saber estructural. Y el nombre propio, en este momento la letra, en otro momento el síntoma o la satisfacción pulsional, será la manera en la cual el sujeto intenta remediar esta falta. Bueno, hasta acá espero haber sido claro en un tema bastante árido por momentos y estaría bueno si quieren conversemos un rato, ¿no? Estela. Sí, es un recorrido que vale la pena después leerlo, Oscar, además de escucharlo. Vale la pena después volver a leerlo detenidamente porque, bueno, digamos, para vos es familiar el recorrido, para nosotros, bueno, digamos, ¿no? Es un volver a pasar. Bueno, necesario, un volver a pasar necesario para Sí, sí, leerlo. por supuesto que sí. Bueno, si quieren abrimos un espacio de preguntas. Bueno, rompo el hielo, abro el fuego. Ambas Dale, por cosas. favor. Pensaba en esto último que planteaste, el nombre en relación a la pulsión, y me acordaba el nombre de los historiales freudianos, ¿no? El hombre de las ratas, el hombre de los lobos, digamos, ¿no? Como si no, digamos, ese nombre, que no es el nombre propio Sergio Pankiev, ¿cómo era? Pankeyev, Sergei Pankeyev. Pankeyev. Pero que aludía, digamos, a otra forma de nombrar una dimensión que es ajena para el sujeto, digamos, también, ¿no? Que es como un, digamos, como un nombre de goce, podríamos decir. O el tormento de las Exactamente. ratas. ¿Pensabas en Exactamente. eso cuando decías esto? Sí, sí, porque yo no recuerdo dónde, pero hay un lugar donde Lacan llama la atención precisamente sobre este punto de los historiales freudianos, que allí donde el goce es innombrable, ¿sí? Lo que Freud hace de alguna manera es adjetivarlo. ¿No? Lo adjetiva porque en realidad le pone nombre a cada uno de esos historiales a partir de un modo de satisfacción. Y es muy pertinente para pensar, yo efectivamente me parece que en Lacan va a ser claro cómo él se orienta a pensar el nombre propio a partir de un determinado nombre de goce. Que en todo caso, por supuesto, no es más que un remedo, ¿no? Es un remedo fantasmático frente a la falta en ser, pero esencialmente un resguardo del sujeto frente a ese encuentro traumático, traumatizante, digamos, que sería vérselas con la castración del otro. ¿No? Este goce, este modo de satisfacción, este nombrarse a través de un goce, no es más que una oferta al otro en orden a intentar ilusoriamente soportar la consistencia y la completud del otro. Porque en última instancia, por fuera de eso, Lacan en su versión del sujeto dice, un neurótico no es más que un sinnombre. ¿No? ¿Y qué quiere decir que no es más que un sinnombre? Que en realidad le falta la identidad, pero debe remedar, ¿no? De alguna manera eso, y el nombre propio es el vínculo, es el término con el cual el sujeto enlaza con el otro. Va a haber elaboraciones de un alto grado de desarrollo de Lacan mucho después en relación a esto,
pero me parece que se destaca y perdura esta articulación que vos hacés, ¿no? Entre el goce y el nombre. Habría Soy varios como gozo. nombres, entonces, habría varios nombres propios. No, yo diría que hay un solo Ah, nombre propio ajá, en el punto en el cual tiene que ver con ese modo de goce que se fija en el fantasma, ajá. ¿no? O sea que Digo, llamarlo incluso propio es exagerado. es totalmente, es un abuso de autoridad llamarlo propio, podríamos decir, ¿no? Ahora, está a su cargo, como dice Lacan en su versión, ¿no? Porque sin ese goce, el universo, ¿no?, quedaría afectado en su completud, o sea, el otro. Es un nombre, y digo, y no es casual, porque en última instancia, llamarlo nombre propio y considerarlo de este modo, también es incluirlo, digamos, en esa relación de dependencia que el sujeto tiene con el otro. Porque el nombre no es más que otra marca de su procedencia, ¿no? Yo le decía a Estela estos días que me parece que una de las cuestiones más significativas de esta época, ¿no?, es cierto abandono de la función nominativa del otro, que se contrapone con este planteo del principio, ¿no?, que incluso Estela lo destacaba. Para el psicoanálisis es fundamental esa función nominativa del otro, porque es aquel que acoge, que aloja al niño, que lo incluye no solo en el lenguaje, bañándolo con palabras, sino que además lo incluye en un deseo. Y el otro puede hacer eso en la medida que con su nombre responde por ese deseo. Podría decir con su angustia, claro, ¿no? Por eso no puede ser un deseo anónimo. Sí, por supuesto, A ver si se me escucha. Sí. perfectamente. No, estaba escuchando esto y se me tuvo una ocurrencia y te la quería preguntar. Con esto de esta relación entre el nombre propio y el goce, y que de algún modo hay un nombre de goce, y el goce es innombrable, entonces de algún modo eso es un armado. ¿Por qué decimos nombre de goce y, por ejemplo, no nombre de deseo? Porque el deseo también es innombrable, también en un punto es de lo singular del sujeto, pero si yo me pongo a pensar, nunca escuché nombre de deseo. Nombre de goce sí he escuchado, y nombre de deseo no. Y nada, como son dos cosas tan singulares en un sujeto, me preguntaba por qué. Me parece una gran pregunta. Eso es una gran pregunta. La cuestión es si tengo que responderla. Es Bueno, una gran pregunta. No, no, hacemos circular. podemos esbozar algunas cosas, ¿no? Digo, tomando la cuestión esta de Estela que decía antes, en relación a si en el sujeto cabría pensar múltiples nombres o no, diría, me parece que hay un nombre de goce, porque el deseo no es más que ese lugar vacío ofertado por el otro. Y el goce es aquello con lo cual el sujeto, o una de las cuestiones con las cuales el sujeto intenta responder a ese vacío. Por eso el objeto A del fantasma es no solo la causa del deseo, sino también el plus de gozar. Y por eso te decía que me parece es una gran pregunta la tuya, la ética del psicoanálisis es una ética del deseo, porque apunta a partir de ese operador transferencial del deseo del analista a emplazar al sujeto en relación al deseo como punto vacío, poniendo en interrogación que aquel goce con el cual el sujeto intenta obturar la falta en el otro. No sé si es claro como te decía, ¿no? ¿Sí? Me parece que por eso. Sí, me parece. Esta cuestión de la orientación en relación al deseo, Lacan no cede nunca en eso. No cede nunca en eso, ¿no? Ayer, para mi sorpresa, escuchaba en una ponencia de un analista que cómo este analista había buscado en los últimos no sé cuántos seminarios de Lacan en un buscador cuántas veces aparecía la palabra goce y cuánto la palabra deseo. Y decía, bueno, yo me hubiera inclinado por pensar que goce aparecía muchas veces más. No, deseo aparece muchas veces más que goce. Aún al final, para Lacan siempre es claro que la intervención es en dirección al deseo. No nos quedará por pensar si en realidad el hacerse un nombre
como particularidad o como algo que forma parte del final del análisis, tiene una vinculación con ese lazo en el cual el sujeto queda respecto al deseo. Una vez acaecido el deshacimiento, ¿no? Esa pérdida de ese penar de más que lo llevó al análisis. ¿No? ¿Podrás retomar lo del rasgo unario y su relación con el nombre? Sí, cómo no. El rasgo unario es digamos, es un concepto que forma parte de una serie de elaboraciones, ¿no? Uno podría decir que si nosotros tomamos, por ejemplo, la instancia de la letra, no sé qué les parece a ustedes, por momentos a mí se me hace difícil separar en el momento en que Lacan conceptualiza a la letra del significante, ¿no? Como que a veces parecen las definiciones que se solapan. Pero bueno, yo en ese punto siempre soy de la idea de que uno tiene que tener paciencia porque el concepto se construye. Y por más saber que uno le adjudique, en este caso a Lacan, tiene que entender que Lacan está construyendo algo. Me parece que el rasgo unario es el elemento que le permite a Lacan ajustar el concepto de letra a la altura del seminario 9. Le permite ajustarlo porque el rasgo unario es como ese rasgo diferencial. Es diferencial por su valor simbólico y porque en tanto simbólico nunca es equivalente a los otros rasgos. Lacan pone un ejemplo claro, cotidiano. El expreso de las 10:15, un tren que sale todos los días de una estación. Si nosotros lo tomáramos, el tren, cada vez que sale a las 10:15, cada uno sería idéntico al otro. Sin embargo, en la medida en que eso está incluido en una planilla donde figuran todos los horarios, la sola inscripción hace de ese expreso uno diferente al del día siguiente, donde ahí retoma ese carácter diferencial del significante. Pero esto, para mi gusto, tiene una mira de más largo alcance. La reformulación que Lacan hace del orden simbólico en el seminario 9 está centrada sobre la crítica al principio de identidad. No es casual que Lacan hable del nombre propio en ese contexto. ¿Y por qué le sirve el rasgo unario? Porque el rasgo unario es la diferencia máxima. O sea, es lo imposible de igualar. Es lo que hace que un trazo sea radical y estructuralmente distinto al otro. Entre un rasgo y otro rasgo nunca hay identidad. La importancia que esto tiene es que de este modo Lacan rompe con siglos de pensamiento, digamos. Hasta cierto momento de la historia, las elaboraciones lógicas se soportaban del principio de identidad. En ese punto es que yo digo que me parece que todo lo que Lacan elabora a partir de ahí se sirve de las consecuencias post-fregeanas, porque es Frege el que rompe con eso. ¿Cómo diferenciaríamos significante y letra? O sea, estamos charlando, pensando en voz alta, ¿sí? Pensando en voz alta. Sí, pensando en voz alta, digamos, cuando nosotros decimos, bueno, un centavo es un centavo, ¿no? Ahí claramente, digamos, aparece la diferencia. ¿Cómo diferenciamos la dimensión de la diferencia en relación al significante y en relación a la letra? Bueno, yo diría que en todo caso, por sus funciones. El significante es pasible de ser articulado, o sea, el significante es pasible de ser incluido en una cadena, y por consiguiente produce efectos de significado. Después podríamos decir que el significante además tiene otra función, que es una función lógica, pero esta es clara. Lacan llama eso en la instancia de la letra significancia. El significante se encadena produciendo efectos de significación. La letra, en cambio, es lo que responde a esa pregunta de Lacan, ¿no? ¿Cuál es el elemento diferencial último de lo simbólico? Para la lingüística es el fonema, para el significante es la letra. La letra tiene la materialidad del significante
está localizada, o sea, es del orden de una inscripción. Casi sería cercana a las huellas némicas de Freud, podríamos decir, ¿no? Freud hace un abordaje topológico de las huellas némicas. Dice, tienen relaciones de contigüidad, o sea, son vecinas. Es un abordaje topológico. No importa que Freud no lo llame así. O sea, la letra es del orden de una impresión, carece de sentido, o sea, la letra no se encadena, y por consiguiente está conectada con lo real. La significancia a nivel de la letra no es producir sentido. Por eso me gusta mucho la definición de recurso de borde. Entonces, y damos un paso más en relación a esto que vos decías, Estela, ¿no? A Lacan se le va a ser necesario en determinados momentos elevar ciertos significantes a la función de letra, ¿no? Porque hay significantes que no entran en la cadena. El falo no entra en la cadena. Pero la sostienen. Pero la sostienen, exactamente. Bueno, esa es una de las funciones de la letra, ¿no? Dice, la estructura esencialmente localizada del significante, pero también dice, ¿sí?, el soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. Está muy bien esto, se me estaba pasando a mí. La sostiene, exactamente. ¿No? ¿Cómo forma parte de esa interrogación? ¿Cómo pasar del universal del lenguaje a lo particular del orden simbólico? ¿Qué soporta eso? ¿No? Con lo cual, en la letra, quizá el seminario 9 es un momento muy temprano, donde la letra es tomada por el lado del ideal. Va a haber elaboraciones posteriores del rasgunario, ya separado de la demanda, ¿no? Donde para Lacan el plafón va a ser la letra en su sentido más lógico-matemático. Me parece que quizá perdón por el salto, pero quizá como la mejor definición de la letra que uno puede encontrar unos años después son los elementos que Lacan toma de Bourbaki, que es una elaboración de las matemáticas, que dice, la letra hace al conjunto. Si tomamos al conjunto como al orden simbólico, la letra lo hace, o sea que lo soporta, ¿no? Bueno, muy interesante. Bueno, Nos invita a leer tu libro con mucho bueno, detenimiento, ojalá, sí. porque creo que es un tema sustancial, es un tema muy clínico, por esto que hablábamos del nombre de goce, es muy clínico, digamos, y cómo, digamos, lo que nos debe orientar es la dimensión del deseo como causa, ¿no?, que implica un vaciamiento a ese nombre de goce. Me parece que por lo menos yo lo puedo pensar así, digamos, vos me corregirás. No. Y bueno, creo que es una invitación muy interesante a repetir el encuentro y darle algunas vueltas una vez que hayamos pasado por tus escrituras, por tus letras. Bueno, con muchísimo gusto, y podemos discutir otros momentos de la elaboración. Y nos podemos ensalzar en cuestiones, empacharnos de lógica, así que sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presencia de ustedes. Gracias a todos, y bueno, va a estar en el canal de YouTube. Voy a tener que escribir la presentación, porque no quedó grabada, así que... Nos olvidamos de ponerlo. Sí, nos olvidamos de ponerlo, una pena. Pero bueno, que se repita el encuentro, les agradezco a todos por acompañarnos, y bueno, nos veremos próximamente en la facultad. Ojalá que sea muy pronto. Buenas tardes y muchas gracias. Oscar, gracias a todos. Chau. Chau. Gracias.